Siempre es difícil debatir de Siempre fútbol. es difícil. siempre, Nadie en tiene la realidad. verdad. Pero Como dice la pastilla del abuelo, no hay verdad sino verdades. Claro, calidad individual. Vamos Calidad a jugar individual. hoy. Sí, vamos inmediatamente entonces, rápidamente a conocer la pregunta del día de hoy. Código QR en pantalla para que ustedes puedan rankear, opinar. Y esta es la pregunta, señor director. A ver. ¿Qué campeón de los últimos 25 años tenía el mejor plantel? Oh. El mejor plantel. Sí. No cuál jugaba Mejor. no cuál consiguió Salió más campeón. títulos. Sí. El mejor plantel. Y ahí, Maya Debate. si salió campeón o no. claro. Claro. Todos salieron En campeones. cuanto a calidad, en cuanto a plantel, Claro, en porque cuanto a todos talento. salieron campeones. Sí. Sí, pero alguien se puede ir a nivel internacional y decir, Claro. entonces como ganó esto. Pero Nombre bueno, por es nombre. válido igual. Claro, por Es supuesto. válido igual. Sí, sí, sí. De menos a más. Peor nota, si quieren poner, o sea, peor ranking, el 0, el que ustedes creen que es el mejor plantel de los últimos 25 años, al 10. Esa es la ecuación. Vamos a conocer los planteles entonces con el ranking para empezar a debatir. Acá con la hinchada que está bravísima, sí, sí, vamos arriba, sí, vamos. sí. ¿Puedo opinar Que muy también? tarde, igual, es muy tarde. Entonces, miren, ahí está. Huachipato, Colo-Colo, Universidad Católica del 2019, la U del 2011, Cobreloa del 2003, Colo-Colo del 2017, Universidad Católica del 2016, Everton del 2008, 2003 O'Higgins, Colo-Colo del 2006, 2010 Católica. Vamos a arrancar con Cobreloa del 2003. Don Nelson Acosta. Sí, don Nelson Acosta, campeón. Tremendo equipo, jugaba muy bien ese equipo. De don Sí. Nelson. Bueno, en general los equipos de don Nelson Acosta eran muy parecidos, era el equipo de atacar mucho cuando jugaba de local. Le sacó una diferencia enorme jugando de local por la altura. Siempre, Yo creo siempre que ahí fue así. es lo que mejor manejó él. Sí. Esa parte de sacarle el estado físico del lo traverso y todo, y sacó una diferencia enorme. Hay que decir que Don Nelson Acosta en el primer semestre y en el segundo Luis Aristo. Sí, claro. Sale campeón con Colo-Colo en el Monumental también. ¿Sí? Pero estamos hablando de ese plantel. Claro, de ese Lucho año. Fuente, Rodrigo Que lo Pérez, arma él, pues, claro. Fernando Ten- Cornejo. ¿Lo Tenemos tienes? el torneo, ¿Tienes a ahí ver, aprender? para nombrar algunos nombres. Jonathan Cisternas, que era Sí. joven, un Buen buen jugador. jugador. El Pepe Díaz. Bueno. También bueno. extraordinario. Fernando Cornejo. Bueno. Mauricio Dinamarca. Luis Sí, Fuentes. zurdo, volante, Mauricio Dinamarca. Central, Bueno, Luis, ¿no? estoy bien. Fuentes, extraordinario, Lucho Fuentes, central, seleccionado maravilloso. nacional. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes Los de combos ese que pegan. equipazo. El Pato Galás, por No, supuesto. goleador. Martel, Ahí no Facha salió Martel. goleador. Del mundo, sí. Del mundo, ahí está. Sí, el 2004. Al lado está el Facha Martel. Sí. También, ¿no? también. Jaime González. Jaime No tenía- González. bueno, otro jugaba muy Luis bien. González Limache. Claro. El Limache, sí. Juan Luis González, perdón. Sí, el Limache González. Sí. Sí, Limache. Mira, el gol de Lucho Fuentes ahí al primer palo. Qué bravo que era cuando marcó a Ronaldo, ¿se acuerdan? Sí, la ¿Cómo se llama culebreña, la culebreña. culebrita? Sí. Ya soy así. Le gana esa final extraordinario. 4-0 al Colo-Colo de Iván Zamorano. No, ahí expulsan a Iván. Sí, el Cuando le pega a Chandía, pues. Sí, a la famosa, Claro. famoso pechazo. No, en todo el abajo. Sí. El tobillo. Ahí está Pepe Díaz. el gol de Buen- Pepe Díaz. Buen año. No, pero él jugaba Qué muy linda bien. patada. ¿Quién pegó ese viaje, Toby? Lucho Mena, ¿no? ¿Quién Lucho pegó ese Mena, viaje? Lucho Mena. Benita. Qué linda patada. Estaba tu arquero favorito al arco, Johnny Walker. Sí, Sí, sí. estaba Johnny, Sí, Johnny Walker, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaba Johnny Walker? Estaba de azul. Me encantaba. Estaba de azul. Yo le preguntaba mucho a don Nelson cómo andaba ya él. Qué golazo el Pato Galás. No, fue buen... Yo estuve con muy Pato buen Galán en equipo. Regional de Atacama. ¿Sí? Sí, Pero el Pato no es formado en Palestino. católico. En Católica, de veras. Católica. Después jugó mucho tiempo en Sí, Palestino. después formado en lo Católica. llevó Gino Valentini a Regional de Atacama. Claro. Y ahí anduvo muy bien ya porque venía de cadete. Y era un gran goleador. Y después se va a Cobreloa. A Cobreloa. Y ahí estuvo los mejores años Sí. de su vida, de su carrera. Claro, el arquero de ese equipo era Nelson Tapia. Nelson Tapia. También, pues. Rodrigo Pérez. La Eran lista. de Rodrigo esos Pérez. pesados, pesos pesados. Esos que No, es- boquillaban al árbitro. Ese era un que plantel manejaban el Eso pesado, ya audio. venía prácticamente de vuelta de lo que fue el Mundial y todo. Entonces, don Nelson de hecho, me iba a llevar a mí. ¿Sí? Sí, yo no quise ¿No quisiste ir? Claro, yo dije, ya jugué mucho tiempo en O el norte. el ahogo de Calama. No, Sí, pero venía de jugar en Perú también. en la Perú, altura. ahí, sí. Ahí me acostumbré también. Eran pesos pesados. Sí, Lucho Sí. Fuentes. No, digo, No, plantel bravo. eran muchos para un plantel. El Calul en la mitad de la cancha. Además- Jugadores de selección. Sí, jugadores Y además en ese contexto de playoff, en una llave directa con este Cobreloa cerrando en Calama era... No, era terrible. Era como el Era equipo muy cuando difícil. jugaba Merelo, Puebla, Sí. Tabilo, que era Tal muy cual. difícil ir a ganar allá. Sí, es verdad. O sea, tú decías que no me ganen por tanto nomás. Claro, claro. Ahora, mirando el ranking de reojo, muchachos, ¿dónde creen que puede ir este plantelazo de Cobreloa? Yo creo que ¿Del 5 para arriba? 5 para arriba. ¿Al sí. medio? ¿Cierto?
¿Sí? ¿Tú crees que en el o el medio? 6, sí. Buen plantel. ¿Te gustaría en el medio ahora que empezáramos así? Sí, al 6 diría yo. Un poco Dale, más al arriba. seis, un poco más arriba, dale. sí. Vamos con el plantel de Cobreloa, entonces, señor director, al lugar 6 del ranking. Después ustedes saben que pueden mover, ustedes pueden hacer lo mismo. Es la idea, obviamente. Por ahí dice, vota aquí, código QR. Ranqueen en ese código QR. Y ahí está por ahora el plantel de don Nelson Acosta y Luis Garisto. Hay que darle también el mérito de ese año Sí. de que salieron campeones en el Monumental. ¿Les parece, muchachos, que hablemos de los Higgins de Rancagua? Del Toto Berizzo. Eduardo Berizzo. ¿Tiene el plantel por ahí? No. Busquémoslo, pero por ejemplo ya se me Yo vienen a la tengo cabeza varios nombres anotados como también, Julio Barroso, Pablo Calandria, Gonzalo Pedro Barriga. Pablo Hernández, Gonzalo Barriga, sí. Sí. No, César Fuentes. parece en la mío, cancha, Gonzalo Braulio Barriga. Leal, Pablo Leal, Garcés en el arco. Es Pablo pariente amigo Garcés, Barriga. Gerson Opaso. Sí. Mira, estoy Opaso, acordando de sí. los nombres. Luis Pedro Figueroa. Luis Pedro Figueroa. Y Barriga, pariente de algunos acá también. De varios. Déjenlo tranquilo. Sí, de varios. Escoba. La Moral. El JJ Morales. Sí. jugaba ahí. Oye, mira. ¿Te queda bien esa camisa? Sí. Hoy está buena la No, camisa. no vacile la barriga. Gonzalo Barriga. Sí. Jugaba por la izquierda, como extremo por la Sí. izquierda. Sí, sí. Después jugaba jugó en Wanderers también. Crack Landria. El otro día, ¿te acuerdas que estábamos viendo en TST el equipo y había un central que no... Uglesic. Uglesic. Mariano Uglesic. Sí, que también era... Que jugaba con Barroso en esa, Claro, en esa defensa. sí. Buen equipo. Buen equipo. Muy bien Final Barroso con- en ese equipo, ¿no? Con Católica. Sí. O sea, claro, se tiene que ir a definición ese torneo Claro. porque igualan en puntaje. Y claro, ahí O'Higgins le gana 1-0 en el Estadio Nacional con gol del Tuco Hernández, de hecho. De cabeza fue, ¿no? De cabeza. Un tiro libre, No, no fue como de del cabeza. costado, ¿no? Fue de- Pero fue de de una volea. pelota parada. Sí, una pelota parada, sí me acuerdo. Y creo que fue Gerson Opaso el que la ejecuta. de hecho. Claro, Sí. sí. Que el Estadio Nacional había mucha gente de O'Higgins. Sí, me acuerdo. Sí, Lindo- sí. lindo Hermoso, fue partido. hermoso ese título. Sí. Ahora, ¿te recuerdas de algún hito, de ese partido especial o Me acuerdo un partido con Rangers. la figura está en Berizzo, dices tú? Yo creo que mucho de este Sí, ¿no? equipo Sí. es de Berizzo. No sé si se acuerdan un partido con Rangers que, si no me equivoco, lo gana 4-3 en la última fecha, que es el partido que lo lleva a la definición y que Calandria patea un penal en el minuto 90 y eso lo lleva a la definición. Claro, lo lleva a la finalmente O'Higgins. definición. Sí, Buen es verdad. equipo. Buen equipo. Sí. Ahora, mirando el ranking, Toby, Sí. porque O sea, ahí ya no tiene tenemos- no tiene el plantel que tenía Cobreloa. Claro. Pero no, por eso te tenía. digo yo. Entonces, ¿dónde lo vamos a Tiene que ubicar? estar más- sí, tiene que estar por debajo. Sí, ustedes saben que estamos conversando sobre el plantel. Igual ustedes pueden opinar y opinar por logros. diferente, o a lo mejor decir, no, a mí yo valoro que, Claro. no sé, los 11 me encantaba cómo jugaban y a lo mejor el banco No era tenía tan los nombres que importante. tenía el del Colo-Colo, pero Claro, me gustaba pero cómo me jugaba. gustaba Claro. y bueno, listo. La idea es que opinen y voten con nosotros, pero desde esa pregunta que dice quién tenía el mejor plantel, claramente el de O'Higgins tenía menos plantel que ese Cobreloa, que eran muchos pesos Sí, pesados, absolutamente. jugadores de selección. Lugar 3, Sí. lugar 4, lugar 3, 3. yo. Por ahora el 3. tres. 3. Tres. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, vamos entonces con el O'Higgins del Toto Berizzo al lugar 3 del ranking de 0 a 10. Que arranca así con Cobreloa en el 6 y con O'Higgins en el 3. ¿Qué otro nombre, o sea, qué otro equipo propones, Arturo querido? El Everton de Don Nelson también del Johnny 2008, Herrera. Oye, campeón. Nelson Acosta, pero ¿te acuerdas cuando uno empieza a hacer historia y dice lo que campeón, salió logró campeón la todo, gente, ¿no? mucha gente en Increíble. el fútbol como Nelson Acosta? Dos planteles, o sea, y dos planteles que no era ni Colo-Colo, ni UNI ni Católica. No. Claro. O sea, mayor valor, creo yo. Tenía al Johnny ahí. Sí, Herrera. Johnny Herrera. Johnny, Oviedo de defensa, Al nueve Limache que González Jugaba también. Paco Sánchez de lateral. Paco Sánchez, Rivero, Laucha Arias, Rivero. Laucha Arias, Jaime Rivero, Riveros, Benja Ruiz, Fernando Leandro Flaco Saavedra, Delgado, el El nueve. Fido Uribe, Juan Luis González, Limache González, sí, El Juan nueve Luis que era Limache. goleador. estaba Miralles, Miralles, estaba- Ezequiel Miralles, estaba Gijena, Gijena. Sí. Tenía bueno, no, que después se va a Cristian Colo-Colo. Cristian Canío, sí. Cristian Canío, que es Canío, jugador mira. el Cani, fui compañero después en Audax con él. Maravilloso, Sí. Cani. Bueno, Dalsazo también estaba. Estaba Gustavo Alzazo, el arquero titular de ese Sí, de plantel. hecho, Johnny termina jugando porque se lesiona a Dalsazo Sí, en una semifinal, si no me equivoco. Claro. Que estaban peleando ahí palmo a palmo la titularidad. Ahora fue increíble cómo le dio vuelta Increíble. la llave a Colo-Colo. Estaba Astengo en Colo-Colo. Colo-Colo Astengo. Claro. Sí, sí. ¿Qué más estaba? Fue el 2000. Estaba Lucas 2008. Barrios. Estaba Lucas Barrio. Barrios, sí. 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 Bueno, Sangüesa, Fierro. No, pero fue increíble. Yo recuerdo. Hay un ese centro tiempo que tira estaba- Rivero que es el típico centro entre el defensa, los centrales y el arquero, Era que muy da el pesado, bote y el sí. gol. Que el segundo Claro, gol en la final, claro. claro. Y aparte que le pegaba como entre
como que no era tan cerrado, que sino que a veces como que entre claro. peine y cara interna, Sí, entonces claro. la pelota caía rápido. Para el defensor era muy difícil No, contrarrestarlo. el Tigre Muñoz no pudo leer ese centro. Y bueno, obviamente la gran figura de esa final fue Ezequiel Miralles, que marca los 2 goles que le dan el título a Everton. Bueno, que después fue a Colo-Colo. Sí, pero también hay una llave, si no me equivoco, en cuartos de final donde le gana al Audax. Al Audax. Que le gana al último minuto, también con un gol de Oviedo, si no me equivoco. Sí, creo que fue de Oviedo. De Oviedo, Sí, sí, al sí. último minuto, también una llave Era muy pareja, un- que era el Audax de Raúl Toro, ese La Audax campaña, potente. la campaña de Oviedo, son esos nombres como que pasan inadvertidos, pero me acuerdo que hasta elogios de Elías Figueroa tuvo en algún partido que lo fue a ver a Everton y que yo lo leí en una entrevista. Anulaba a todos los 9. Que don Nelson, ¿te acordáis que lo mandó a cuidar a Lucas Era- Barrios directamente? Don Nelson era de así siempre. En la Unión Española, Inteligente. yo me acuerdo el Bicho. Manteca González, Claro, Richard. claro. Con él para todos lados. Sí. Con él sí. para todos lados. Oviedo y era ese olvídate, tipo de y Juan jugadores que Carlos, dice, él no toca la pelota y no la toca. Tu sobra nomás le decía, o Mario Luca le decía de ese Claro. tiempo, que uno de los dos jugaba, o jugaba con línea de 3, pero tú que dedícate a ese jugador, pero que no toque el balón. Bueno, Manteca, Ah. especialista para eso. Y Oviedo lo mandó a cuidar a Lucas Barrios y cuidó a Lucas No, Barrios y Lucas no, Barrios no, Lucas prácticamente no gravitó en la vuelta. Hay que En la marcar ida a se le Lucas soltó una vez y Lucas Barrios hizo el 1-0 en ese partido en el Monumental. Sí, sí, sí. Ahora, en perspectiva, comparándolo con el Cobreloa del 2003, menos que ese Cobreloa también. Sí, no, ¿Y más o menos que O'Higgins? Yo creo que más que Más O'Higgins. que O'Higgins. Más que O'Higgins Sí, en cuanto a plantel. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, entre el 4 y el 5, ¿qué lugar proponen? Si es más que O'Higgins y menos que Cobreloa, Vamos a tener que cambiar yo un poco de sí, vamos a tener que Déjalo mover en a lo el cuatro. mejor. Sí, yo ¿El creo que 4? el Claro, Sí. porque vamos a modificar Ya. después. Ya, lugar 4 entonces para el Everton de don Nelson Acosta. Imagínate, ya tenemos 3 planteles y en 2 ha estado Nelson Acosta. Increíble, no. Tremendo. Nuestro saludo, obviamente, para un grande. Entonces, Everton al lugar 4, señor director. Ahí va. Ahora vamos a hablar, ya que tenemos 3 planteles de la Universidad Católica, hablemos de la Católica del 2010. Juan Antonio Pizzi, Sí. el entrenador. ¿Qué recuerdos tienes de esa Católica? A ver. Tenemos el plantel acá, ¿no? A ver. Plantel 2010. ¿Qué te digo? Rodolfo Arruabarrena, Darío Botinelli, estaba Damián Díaz, Elu Chance, Carreño, Díaz. Ángel. Carreño, Pablo, bueno, Marco González, Felipe Gutiérrez, Roberto Gutiérrez, David Enríquez, No, era un equipazo. equipazo, Equipazo. Hans Martínez, Ormeño que había llegado de, Fernando Menezes, el Milo, de Ormeño. Wanderers. Sí, pero ya llevaba harto Ormeño. tiempo en la Católica, claro. Jugó conmigo en Wanderers. Sí. Fue el año Imagínate. del terremoto, Botinelli, Milovan, 2010. Menezes. Pájaro Gutiérrez, Fernando Menezes en un gran nivel. No jugaba bien, Menezes. No, equipazo. Yo estaba en Audax ese año, me acuerdo, porque fue el terremoto y Adán lo Vergara ahí. hicieron correr la Claro, escalera del estadio el otro día del terremoto. Había David llegado Enríquez. David Enrique también. David Enrique estaba, Claro, sí, por eso te digo. Adán Vergara, el que anotaba Sí. ahí en ese. Ese fue uno de los tiempos que Católica siempre iba a jugar de Colo-Colo. Sí, Colo-Colo. Felipe Gutiérrez, muy Felipe joven. Gutiérrez, qué jugador. Sí, Felipe Gutiérrez, el pájaro Gutiérrez. sí. El Uchans jugaba bien. Ismael Jugaba Fuentes muy bien. Chupaya. El Chupaya jugó Waldo Chupaya Ponce en Fuente. ese plantel también el Bien, primer está entregando semestre. la copa ahí. Oye, era- Harold Mike era- Nichols era al complicado. Milo Mirosevic. Ojo, el primer semestre Waldo Ponce juega en esta Católica. Claro. Estaba Andía, que era Andía. Que después fue Sí, pues después de Rocco. Sí, claro. absolutamente. Estaba recién partiendo en la Universidad Católica. Sí. Sí, Este es el teníamos- equipo que le termina revirtiendo un campeonato a Colo-Colo de manera heroica. Aquí estaba JJ Morales. Claro, Juan JJ José Morales. digo, Sí. por barriga. Sí, pero se va a mitad de año. Se va a mitad de Sí. año, pero. También era parte del plantel. ¿Se acuerdan que Colo-Colo le llevaba como 10 puntos de ventaja Claro. al Colo-Colo de Diego Sí. Caña, de un amigo nuestro? No, compañero nuestro, Compañero nuestro, varias mañanas. Diego Caña. Sí. Es verdad. Pero Colo-Colo le tenía prácticamente Ganado ganado el el campeonato. La campeonato. Católica le gana en el Monumental, le saca como 10 puntos de ventaja y la Católica empieza a ganar y Colo-Colo poco a poco se cae y termina siendo campeón en ese partido con Everton que veíamos en las imágenes. Yo había 5-0 le gana. tenido a Juan Antonio Pizzi el 2009 en el Morning, que fue que logramos esa semifinal Sí, cuando el gol de Loyola Loyola. le hace el gol a Johnny Herrera, Sí, en sí. semifinales, y después caímos con Católica justamente. Y después, Ahí no trabajaba como Manuel Suárez. no, en el Morning Católica, no. sí. En el Morning no. No. Después, bueno, varios de ese plantel nos fuimos a otros clubes, yo me fui a Audax, me acuerdo, y está los primeros meses del 2010, lo despiden de Morning y como a los 2 meses lo llaman de Católica porque él, bueno, ya lo habían sondeado el año Claro. anterior,
asume Católica y ese año es campeón a finales de temporada. Claro, que esa Y Católica ahí y ahí a Emanuel Suárez Se en lo lleva. Católica Claro. empiezan a trabajar juntos. Que la Católica comienza ese año con Marco Antonio Figueroa, con el Fantasma, Claro. que venía de ser subcampeón en el 2009. En 2009, sí. Y que juega Copa Libertadores, bueno, y después se va Damián Díaz, se va JJ Morales y Sí. de todas maneras un plantelazo esta Plantelazo. Católica. Sí. Sí, muy buen plantel. Muy buen plantel. Y ¿Dónde? muy buen plantel. Y ahora hay que arranquear. ¿Mejor que Cobreloa? Está Lucas Prato también en este plantel el segundo semestre. Sí. Sí. Llega Lucas Prato, Claro, sí, el segundo llega con semestre. Picia Sí. Lucas Prato, Tienes tienes razón. Que juega un año en Católica y se va al 2011. Lucas Prato, acá está. Sí, Lucas Prato. Diego Rosende. Está Waldo Ponce. Sí, sí, Waldo Ponce jugó el primer semestre, igual que el El Gato Chupallita Silva, Toselli, Rodrigo Valenzuela, Dan Vergara, Pablo Baradez Gicán. Oye, buen equipo. Fuente. Buen No. equipo. Sí, tiene mejor equipo. Me hizo dudar. Claro. Estaba la Furia Manara, que no jugaba La mucho, Furia pero está- Manara. Nombremos, pues si Pero tenemos que es elegir muy buen equipo. por calidad. Este es un muy, muy buen Lo que pasa es que plantel. estoy mirando abajo y digo, bueno, hay un Colo-Colo y una U que seguro van a estar arriba. Sí. Ahí, creo que- No sé si Vamos a tener que bajar a Corolla al 5 y en el 6, dices tú, esa Católica. podría ser. Sí. Podría ser. Me gustó el Mira. movimiento del 10. De nuestro 10, el Toby Vega. Sí. Sí, dale, 10. Sí. Dale, Toby, por favor. Al 5, Cobreloa. Y al 6, esta Católica La del Católica 2010. Sí, de me gustó, Pizzi. me Sí, gustó el movimiento. Tiene sentido. Pensó antes que el resto el Toby. Como siempre, como siempre, como siempre. Está cansada la banda acá. Todo el ¿Alguna día vez? trabajando, el muchacho acá, jornada larga. Ahí está, despertaron, viste, despertaron. Vamos a hablar de Huachipato, del Pellicer. profesor Jorge Pellicer. Sí. Que ganó. Huachipato, Manuel Villalobos, Chucky González, Ryan Rodríguez. Lorenzo Reyes. Sí. Un Sí. si hubiera- Sí. No tenemos la foto, creo, pero ya era Lorenzo capitán. Reyes estuve en el día viendo la foto del plantel y era irreconocible. Sí, De sí, hecho, muy la vi y joven. dije, ¿quién es? Y era Lorenzo Reyes. Neri Veloso, el arquero. Sí, Neri Omar Veloso. Merlo, el Neri, central. Neri, Neri, como sí. el- Claudio Muñoz también estaba en ese pásame. plantel. Claudio Muñoz. Tengo la foto. El ¿Ah? tarro lo tengo por aquí. Tengo la foto del Yo plantel. necesito Ya te el digo. tarro. Ya te lo digo. Mira. Estaba Firulais. El Chester Cortés, Nico Crobeto, Probetos. Nico Núñez, Bueno, Claudio Muñoz, Neri Veloso, Omar Merlo. Omar Merlo. Que bueno. Jugadorazo. ¿Se recuerda en la caricatura de que se lesiona, Sí. que algo muy particular, que alguien se lesione pateando un penal? Pero era muy buen central. Hace el gol del a Unión. título. Muy buen central. A Unión, sí. a Unión del Unión. Coto. Sí, claro. El Sí, Coto sí, Sierra. sí. Que era un equipazo esa El Unión. Coto ¿Quién era el se- nueve? oye, ¿Se acuerdan Coto quién era se el da nueve? Ryan vuelta, Rodríguez y Villalobos. El Coto se da vuelta y no quiere mirar los penales. Sí, fue tremendo. Toma. Sí. Sí. Le dio confianza. Cero fe. Le dio confianza a los jugadores. Brian Rodríguez era Buen muy delantero. buen 9. Junto a Manuel Buena Villalobos, Firulay Contreras, Sí. lateral por derecha, Lorenzo Reyes, capitán, el Chucky González. Ese es el equipo más o Sí. menos titular. También de estaba Mauricio Yedro, me acuerdo, en la banca. Mauricio Yedro. Yo fui compañero del Cabezón ahí en Morning. Será No, Cabezón, buen de equipo. verdad. Buen equipo, Jugaba pero bien, sí. No, pero no está dentro de los... comparando al resto de los equipos. Igual, bajo. desde lo deportivo, mucho mérito. Claro. Si tú no Absolutamente. tienes un Campeón, plantel, claro, como Sí. para que se conforma para ser campeón. Pero y sale tenía ganado campeón. prácticamente Unión ese partido. Sí, sí, fue entretenida esa Claro, final. Sí, Fue que muy al último entretenida. minuto hace el gol Villalobos Claro. y se meten en la disputa. Bueno, pero ahí yo creo que mirando los planteles que están abajo. 2 Y y 1. uno. y- Sí, porque El nos tercero y el queda, uno, dice ya nos Arturo. queda muy Sí, difícil creo. después. Es que los otros son yo creo que el equipazos. tercero y el 1. Sí, sí, sí. Yo creo que va directo al... ¿Al ¿Cero? cero? ¿Al Sí. cero? Ya. Va al cero entonces Huachipato. Bueno, si después vemos que... Sí. que otro Se puede negociar. Bueno, se puede negociar. Saludos a la gente del sur. Sí, no. Pero si no es un castigo, No, porque no, no. a uno como Es que. por plantel, Sí, no yo creo porque que a todos sales nos pasa campeón. que de repente decís, uy, pero ¿cómo va a ir al cero? Pero estamos partiendo de la base que. Son puros que el equipazos. ranking y que, claro, Generalmente dentro los de otros son los equipos extraordinarios. grandes son los mejores planteles, siempre. Claro. Sí. Y además son todos campeones. O sea que Absolutamente. entre campeones hay que definir. Pero sí, ya, ahí está en el 0 Huachipato, O'Higgins en el 3, Everton en el 4, Cobreloa en el 5, Universidad Católica del 2010 En el 6. en el 6.